Bienvenidos a Teatro al Oído, un podcast donde exploraremos el mundo del teatro y su impacto en la sociedad. En las voces de Laura Tinjacá y Gabriela Sastoque, dos gestoras culturales en formación, estudiantes de la Universidad EAN, listas para apreciar el teatro. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, cómo el teatro ha moldeado la forma en que vemos el mundo y cómo ha influido en la sociedad a lo largo de la historia. Comencemos hablando de cómo el teatro ha reflejado los problemas y desafíos de la sociedad a lo largo del tiempo. Sí, Gabriela, y como tú lo dices, también tenemos que viajar en el tiempo para entender cómo ha actuado el teatro en la sociedad. Por ejemplo, si nos vamos al teatro griego, se sabe que antes únicamente la aristocracia tenía acceso a material literario y de hecho ni siquiera lo podían adquirir por unidad o solamente para ellos, sino que tenían que también reunirse para poder leer y compartir este material. Y es de allí, por eso, que nace el teatro para generar espacios de reflexión, congregación, pero sobre todo socialización de temas sociales, culturales, religiosos y políticos. Sí, claro, tienes razón, porque el teatro griego tuvo un profundo impacto en la sociedad antigua y ha dejado un legado duradero en la cultura occidental, por ejemplo, con la expresión artística. El teatro fue una forma significativa de expresión que permitía a los ciudadanos participar en debates políticos y reflexionar sobre cuestiones éticas y morales a través de obras dramáticas. Exacto. Y también podemos hablar de la influencia política y social que tuvieron las obras que a menudo abordaban temas políticos, sociales, lo que influyó en la opinión pública y en la forma en la que los griegos pensaban sobre cuestiones políticas y morales. Y además el teatro griego introdujo innovaciones en la escenografía, el uso de máscaras, el desarrollo de diálogos y coros complejos, lo que influyó en la evolución del teatro como forma de arte. Sí, exacto, y no podemos dejar de lado la herencia literaria, como con las obras de los dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo, que siguen siendo estudiadas y representadas en todo el mundo, contribuyendo a la riqueza de la literatura dramática occidental incluso, o la influencia que ha tenido en el teatro moderno. El teatro griego ha influido desde estructura de la tragedia hasta exploración de temas universales y la representación de la condición humana. En resumen, el teatro griego desempeñó un papel fundamental en la sociedad antigua al servir como una forma de reflexión y expresión artística que influyó en la cultura, la política y el arte occidental. Sin duda, el teatro ha sido un espejo en el que la sociedad se ve a sí misma. Piensa, por ejemplo, en Shakespeare y sus obras que exploraban temas como el poder y la ambición en Macbeth o el amor y el prejuicio en Romeo y Julieta. No solo lo miremos como el reflejo de la sociedad, sino también como un agente de cambio social. Por ejemplo, en el teatro en la década de los 60, durante el movimiento fuerte de los derechos civiles en los Estados Unidos, nacieron obras como A Racing in the Sun de Lorraine Hansberry, que abordó temas de cuestiones raciales y segregación influyendo en la conciencia pública. Por supuesto, y no podemos dejar de mencionar la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, que habla sobre la lucha de los pobres y los oprimidos en Francia del siglo XIX. O Los Perros, obra chilena de Sebastián Silva, que habla sobre la dictadura de este país comprendida entre los años 73 y 90. Ahora acerquémonos un poco a nuestras raíces. Si hablamos a nivel latinoamericano, es necesario nombrar el boom latinoamericano. Este fue un movimiento que surgió durante las dictaduras militares en países como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador e incluso Colombia, donde hubo una fuerte represión a la libertad de expresión y a la cultura en general. Muchos escritores y artistas se vieron afectados por la censura y la persecución política, lo que tuvo un gran impacto en la producción cultural de la época. El boom latinoamericano es un término que generalmente se asocia con la literatura y no tanto con el teatro. Sin embargo, es importante destacar que en la década de los 60 y los 70 la región experimentó un renacimiento cultural en diversas formas de expresión artística, incluyendo el teatro. Aunque el término boom se popularizó principalmente en relación con la literatura, también se aplicó a otras manifestaciones culturales. El teatro de esta época estuvo marcado por una experimentación creativa y una mayor conciencia en las cuestiones sociales y políticas. Los dramaturgos y grupos teatrales de la región exploraron nuevas formas de narración y estilos teatrales, abordando temas relevantes para la sociedad latinoamericana de la época, como la opresión política, la lucha de las clases y la identidad cultural. Así es. Algunos dramaturgos notables que formaron parte de este movimiento incluyen a Augusto Boal en Brasil o, por ejemplo, a Darío Fo en Italia.
que aunque no era latinoamericano, pues influyó mucho en la región. Estos artistas y otros contribuyeron a un fortalecimiento teatral que reflejaba la efervescencia cultural y la política de la época. En este momento predominó el elemento realista, tanto en el texto escrito como en el tipo de representación. Es decir, el propósito de este teatro es la imitación de la realidad. Su objetivo fundamental es lograr la identificación del público, bien sea con los conflictos que plantea o con la naturaleza de los personajes. Ahora, para acercarnos más a nuestras raíces, vamos a hablar de nuestra querida Colombia. Y es que en Colombia el teatro ha sido una herramienta artística que busca abordar temas relevantes para la sociedad y generar conciencia sobre cuestiones sociales, políticas, culturales, con problemáticas como la desigualdad, la violencia, los derechos humanos y la justicia social. Un elemento muy visible en el teatro colombiano es el uso del mismo para la denuncia del conflicto armado, procesos en los que se ha dado voz a las víctimas y también para promover la reconciliación y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del conflicto. Y el teatro social en Colombia también aborda cuestiones relacionadas con la discriminación, la inclusión, los derechos de las comunidades marginadas. Este ha servido como una herramienta poderosa para fomentar el diálogo y también para un contexto de diversidad cultural y desafíos persistentes. Y un ejemplo muy disidente de este tema que estamos hablando es el Festival Nacional del Teatro Carcelario, que surgió como iniciativa de la Fundación Acción Interna en el año 2014 y en el año 2022 se realizó la quinta versión y se espera que en el año 2024 se realice la sexta versión. Este proyecto surgió con el fin de crear un espacio de encuentro y reconciliación entre la población civil y la población carcelaria, pero fundamentalmente para crear segundas oportunidades. Uf, ¿de verdad? No tenía ni idea de que este Festival Nacional de Teatro Carcelario existía. Cuéntame más de él. Claro que sí, Gaby, es que es una iniciativa muy bonita. Por ejemplo, en la pasada versión, que fue la quinta, en el 2022, tenían que presentar su obra o su versión del Quijote de la Mancha. Entonces muchos hicieron tragedia, comedia, tragicomedia, y los ganadores fueron la cárcel de San Gil, y ellos tienen ahora la oportunidad de presentarse en el Festival Iberoamericano de Teatro. Y no solo eso, sino que también tienen un incentivo económico, pues pueden vender su boletería y más de 290.000 personas los apoyaron votando con el hashtag Segundas Oportunidades. Uf, qué interesante. Porque es verdad que en Colombia el teatro ha transformado vidas en numerosos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, me recuerda al Teatro Experimental de Cali. Fue un grupo creado y fundado en los 50, que se destacó por su enfoque en el teatro social y político. Sus obras incluso influyeron en la conciencia social y política de la época, abordando temas como la desigualdad y la violencia. Este teatro incluso tuvo un impacto significativo en la movilización de la sociedad civil colombiana. Esto me lleva a la Corporación Colombiana de Teatro. Esta es una organización que ha trabajado en la promoción y desarrollo del teatro en Colombia durante décadas. A través de programas de formación teatral, ha transformado la vida de jóvenes y de adultos, brindándoles oportunidades de desarrollo personal y profesional. Es muy interesante. Sin dejar de mencionar los proyectos de teatro comunitario que se han hecho a lo largo del país y han empoderado a distintas comunidades locales. Son proyectos que a menudo abordan cuestiones específicas que afectan a las comunidades como la violencia, la discriminación y el desplazamiento. Esto ha contribuido a la construcción de cohesión social y resiliencia. Por supuesto, no podemos pasar por alto el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Este festival es uno de los eventos teatrales más grandes alrededor del mundo. Ha tenido un profundo impacto en la vida cultural de Colombia. Ha brindado la oportunidad a miles de personas de experimentar el teatro de diversas culturas y ha inspirado a muchos a involucrarse en las artes escénicas. Definitivamente, el teatro continúa siendo una herramienta poderosa para el cambio y la expresión en el país. Es sorprendente la forma tan poderosa que tiene el teatro de cultivar la empatía. A través de la actuación y la observación de personajes ficticios, los espectadores pueden ponerse en el lugar de otras personas o identificarse a sí mismos, comprender sus motivaciones y emociones y desarrollar una mayor empatía hacia diferentes perspectivas y experiencias de vida. El teatro puede generar conversaciones y reflexiones que fomenten la empatía y la comprensión entre las personas.
Uf, tienes toda la razón, Lau. Incluso siento que el teatro ha desarrollado muchos valores en las personas, no únicamente la empatía, tanto que ahora hasta lo usan en la educación. O sea, en las instituciones están usando este recurso para desarrollar habilidades como la comunicación afectiva, las expresiones corporales, la resolución de problemas y muchos más. Porque los programas educativos de teatro pueden aumentar la confianza en uno mismo y fomentar el pensamiento crítico, además de promover la creatividad y la colaboración entre estudiantes. Sabes que incluso todo esto me lleva a afirmar que tanto para los actores como para el público, el teatro puede tener muchos beneficios para la salud mental. Es que es una poderosa herramienta terapéutica, es decir, dentro de la actuación puede proporcionar un escape creativo o incluso puede ayudar a desarrollar la capacidad de improvisación, ya que la exposición pública fomenta la autoafirmación, el autoestima y a la necesidad básica de comunicar nuestras emociones, mientras que para los espectadores pueden encontrar una catarsis al identificarse con los personajes y a las historias representadas. Definitivamente es algo increíble cómo el teatro puede ayudar a toda la sociedad. Gaby, es verdad, y es muy acertado todo lo que acabas de decir. Y en verdad nos disculpamos si estamos siendo muy repetitivas con alguno de los temas, pero es que es inevitable. El teatro es transversal a todos los aspectos de la vida, inherente a muchos más, como otras áreas artísticas, a temas sociales, a temas culturales, en fin. La comunidad necesita el teatro. La comunidad se enriquece de ello, ya que proporciona espacios donde las personas pueden reunirse para experimentar y disfrutar de producciones en vivo. Y esto fomenta la interacción social y la creación de vínculos dentro de la propia comunidad. A menudo el teatro presenta historias que son relevantes. Esto puede incluir la representación de eventos históricos, locales, leyendas o problemas contemporáneos que los afecten. El teatro comunitario permite que los miembros de la comunidad se involucren activamente como actores, directores, diseñadores y voluntarios en la producción teatral. Esto fomenta la colaboración y el sentido de pertenencia. Y no solo por esto, sino porque plantean cuestiones sociales y éticas que pueden dar lugar a discusiones en la comunidad. El teatro puede ser una plataforma para abordar temas importantes y promover la reflexión y el diálogo, además de fortalecer el sentido de identidad y de comunidad con celebraciones y eventos culturales o festivales específicos. En pocas palabras, el teatro desempeña un papel fundamental en la cohesión y en el enriquecimiento de una comunidad al proporcionar el espacio para la expresión, para la celebración y para la exploración de temas importantes para sus miembros. Es verdad. Y ahora, siguiendo con esta cohesión social y para ir cerrando el podcast, algo que considero que plantea cuestiones importantes sobre la libertad de expresión y los límites de la representación artística en la sociedad son las obras que a lo largo de la historia se han enfrentado a la censura, debido a su contenido de pronto provocativo o políticamente cargado. Por lo general, las obras de teatro pueden llevarnos a un mundo fantasioso o abstenernos de nuestra realidad. Sin embargo, como ya hemos nombrado previamente, existen otras que no les interesa ser tan sutiles o decir las cosas a medias, hasta el punto en que pueden ser consideradas controversiales y son llevadas a la censura. Como por ejemplo la obra de teatro llamada Orlando de Virginia Woolf, que fue cancelada por algunas ideologías conservadoras, ya que el protagonista de la función pasaba de ser hombre a mujer. O también es el caso de la obra del dramaturgo Henrik Ibsen, llamada Casa de Muñecas, que fue bastante polémica en el siglo XIX por defender abiertamente a las mujeres. Cabe resaltar que esta es la primera obra feminista que se conoce en la historia. Sin duda alguna, el teatro es un arte que ha estado adelantado a su época. Sí, Gaby, qué triste. Ya nos toca ir cerrando este episodio, pero aún nos quedan unos minuticos para tocar un tema que no podemos dejar pasar por alto, y es que ahora el teatro y en general la sociedad le está apostando más a la inclusión y a la diversidad. El teatro puede presentar historias y personajes de diversas culturas, permitiendo que el público se sumerja en diferentes mundos y perspectivas culturales. Se abordan temas relacionados con la identidad cultural, la inmigración, la multiculturalidad, la diversidad sexual, la discriminación. La diversidad de actores y equipos creativos diversos contribuye a una presentación más auténtica y enriquecedora de las expresiones culturales.
además de ser una herramienta educativa poderosa para enseñar a las audiencias sobre diferentes culturas y tradiciones, lo que fomenta la apreciación y el respeto por la diversidad. Ahora solo queda agradecerles a todos por escucharnos y a ti, Gaby, por compartir este espacio de socialización. Bueno, lastimosamente el podcast ha llegado a su final. Gracias por escucharnos. Recuerden que nosotras somos Laura Tinjacá y Gabriela Sostoki. Y esto fue Teatro al Oído.